¿Cuál de los Six Star Majors es el más épico? ¿Berlín, Londres, Tokio, Boston, Nueva York o Chicago? Después de haber corrido los 6, te lo voy a contar en este video. Rápido repaso, si no lo sabes, bueno, estos Six Star Majors son los 6 maratones más importantes del mundo. Es como un club de Toby que se reunió hace muchos años para crear una especie de Grand Slam, un aspecto aspiracional en el mundo del running amateur. Y bueno, correr en estas 6 ciudades no solamente representa el reto mismo del maratón, sino que también dices, wow, viajar a 6 de estas ciudades, como te lo mencioné al inicio, a 3 diferentes continentes, es de verdad espectacular. Hoy, a octubre del 2025 que estoy grabando este video, bueno, ya hay un séptimo, que es el maratón de Sydney, Australia. Pero digamos que ese lo vamos a dejar de lado, porque incluso próximamente van a incluir en este Grand Slam a maratón de Shanghái y de Ciudad del Cabo. Pero eso es otro rollo que te lo contaré, espero, en algún otro momento cuando corra esos otros 3 maratones majors. Concretándome estos 6, bueno, pues para entrar a estos maratones, quizá debas saber que es muy complicado. Hay un montón de corredores a nivel internacional y nacional en cada país que quieren correrlo, ¿no? Porque son 30,000, 50,000 lugares. Entonces, lo que hacen es una lotería, es una especie de tómbola virtual que te inscribes y después de un paso de un tiempo seleccionan de manera aleatoria los lugares, los asignan y es así que te haces de un lugar. ¿Es muy complicado obtenerlo? Sí. ¿Puedes durar muchos años en obtener una inscripción, aunque la tengas que pagar? Claro. ¿Puedes participar a través de otras formas? Sí. A través de agencias de viajes certificadas que tienen números, a través de charities, donando una fuerte cantidad o haciendo que otras personas hagan donativos a la causa por la cual te inscribirte. También puedes participar dando un tiempo determinado. En fin, son muchas las formas que puedes entrar además de la lotería. ¿Te cambia? Sí, te transforma mucho correr en estos lugares porque, como te digo, son expos inmensas, son muchísimas personas de muchas partes del mundo, igual que tú, que han pasado por todo un chingo de historias. E ir a correr a estas ciudades pues representa eso, ¿no? Un impacto no solamente deportivo, sino también cultural, porque ese fin de semana pues prácticamente toda la ciudad se viste de maratón, los habitantes reconocen a cada uno de nosotros desde que llegamos a los aeropuertos. Es espectacular. Ahora bien, después de haber corrido ya los 6 maratones majors, te puedo decir rápidamente que Chicago lo que tiene, lo corrí en 2013, pues si eres latino, si eres mexicano, vas a tener un apoyo inmenso, inmenso. Además de que el maratón, como realmente se corre prácticamente por el centro, el núcleo de la ciudad de Chicago, siempre habrá personas por todos lados. La expo es hermosa, es muy grande, es de un solo piso en el McCormick Place y te da un montón de anécdotas de qué hacer. Hay un montón de stands interactivos, pero concretamente el maratón hay un montón de apoyo en las banquetas. Hay muchísimo folclore latino, hay mucha camaradería, hay mucho calor en el sentido de apoyo de las personas. E insisto, que si eres mexicano, pues esto se dimensiona al máximo. En segundo, el maratón de Tokio. Tuve la oportunidad de correrlo en 2016, apliqué a la lotería, salí en la primera ocasión que apliqué y ya ahí, bueno, pues ese maratón a mí me rompió todo, ¿no? Porque viajar tan lejos representaba no solamente un reto económico, sino también pues cultural. Pero es un país hermosísimo, es un país que yo lo visualizaba viajar desde niño y cuando tengo este choque con ellos, pues fue un choque por demás positivo. Gente amable, gente que no importa que no hables obviamente japonés, habla muy poco inglés, pero se dan a entender. Es un choque cultural en todo lo que hacen y sobre todo que me cambió mucho el contexto como ciudadano. Es decir, el respeto que ellos mantienen no solamente hacia ellos, hacia su persona, su ser, vivir con intención pues, sino también el respeto hacia los demás, las cosas. Eso es lo que le da el ingrediente hermoso a este país. Y concretamente en su maratón, a mí me pasó que iba viajando pues unos días antes por los metros de Tokio y la gente es muy tranquila, la gente respeta hasta en eso mismo, que no pongas ruido, que las personas de al lado no quieren escuchar, son muy silenciosos. Entonces yo pensaba que no iba a ser el mismo apoyo como en Chicago, este folclore latino de fiesta, tambores. Yo decía, esto no se va a dar. Pero cuando ya llegué al maratón de Tokio ese día,
solemnidad total. Eso sí, no era tan explosiva la salida con cohetes, con un montón de cosas, ruido, megáfonos, como lo fue en Chicago. Y bueno, también hay que comprenderlo y verlo desde sus banderas. Es tan simple como un punto rojo en medio de un espacio blanco. Pero ya cuando empezamos a correr, ¡oh sorpresa! Las calles abarrotadas de personas y sobre todo pareciera que era el gran pretexto para que los japoneses ahí gritaran, se desahogaran y sobre todo se vistieran con esto que tienen muy arraigado la cultura manga, cómics, un montón de personajes de Pikachu, de Mario Bros, de mangas, en fin, montón. Y entonces eso le dio a ese maratón un ingrediente bien especial. Y algo que me tocó mucho el corazón fue que al final, bueno, pues cuando ya llegas a la meta, cruzas para ir al área ya de descanso, tenían todos nuestros paquetes, nuestras backpacks, ordenaditas perfectamente y había un montón de personas japoneses del staff al frente de estas bolsas, de esta fila de bolsas, con su única función era aplaudir y hacer la reverencia hacia abajo como de agradecimiento y de reconocimiento. Eso es brutal de ese maratón, al menos de lo que a mí me tocó, de ese respeto llevado al máximo, ese reconocimiento hacia un extraño que viene desde lejos, viene desde otro país, sobre todo a conocer el suyo. Ese impacto para mí me marcó mucho porque, pues viéndolo de esta manera, es un país dentro de las primeras potencias mundiales, ¿no? Ellos son grandes en sí mismos por lo que son ellos, pero también reconocen que son parte de una globalidad y sobre todo todos necesitamos de todos. Y ese momento de aplaudirnos fue mágico. Años después, tuve la oportunidad de ir al maratón de Boston. Sí, claro. En Boston había llegado en 2015 después de haber calificado y dado el tiempo que ahí piden obligatoriamente en este maratón, a diferencia de los otros que es por lotería. En este maratón digamos que también hay como una lotería, pero para inscribirte a esa lotería tienes que dar el tiempo de acuerdo a tu género, de acuerdo a tu edad, que pide la organización del maratón. Entonces yo doy un 3:06:21 en el maratón de Chicago 2013, llego a la ciudad de Boston en 2015, en abril, en el Día del Patriota, se corre un lunes, feriado, y es espectacular. De verdad que ahí, después de haber visto la gente disfrazada en Japón, la camaradería, el calor de Chicago, los latinos, pues Boston, una ciudad más apartada, digámoslo así, del núcleo de ciudades donde hay muchísima migración latina, pues allá había frío, ya para empezar, es gente más estadounidense, más gringos, y era una solemnidad total, un respeto también, pero sobre todo había mucha espiritualidad con respecto a lo que había pasado 2 años antes con el atentado que hubo, que has de recordar, que desafortunadamente unos locos hicieron ahí detonar unas cositas que, bueno, pues causó muchísimos daños en personas y en sí en la población afectó muchísimo en todo Estados Unidos. Entonces, en 2015 se respiraba todavía ese sentimiento de dolor, de respeto, de solemnidad y vi muchísimas muestras de ese cariño, de ese recordatorio de no más, y eso pues te impactaba y me impactaba mucho. La expo, espectacular. La expo, sin duda una de las más grandes que he visitado de los majors, y algo que me impactó mucho también fue que pues la gran mayoría de corredores que nos dábamos cita teníamos un cuerpo muy estético, muy de corredor, muy poco ataviado con cosas que no necesitabas, y después pues lo conformé el día de la carrera, en el cual, bueno, pues no se escuchaban expresiones de fotos, de andar con perros disfrazados, como que el corredor que va a Boston va a eso, ¿no? A centrarte en esa carrera, en dar tu mejor tiempo, y así fue. Yo quería dar un sub 3 proveniente de pues que ya había hecho en Chicago 3:06:21. Desafortunadamente no tuve un buen maratón, me extralimité, me obsesioné, lo subestimé, no lo estudié bien la ruta, muy difícil, me tocó mucho frío, aunado a que extralimité mis capacidades. Bueno, al final creo recordar que lo terminé en 3:11 pero no la viví bien. No la viví bien en el frío, la lluvia que me tocó ese año, pero al final tuve historias muy hermosas de lo mismo, gente que
que pide ser parte del staff para ayudar y muestras de cariños, abrazos de desconocidos, muy gratas, muy bonitas, que aún después de más de 10 años las sigo llevando en el corazón. Después de este maratón de Boston, pues ahí fue justo a la mitad de los 6 majors, cuando ya llevaba 3, fue cuando me di cuenta que lo podía lograr y que para mi marca personal en redes sociales, pues podía ser muy impactante, sobre todo para seguir contando esta serie de historias. Así que yo seguí insistiendo, persistiendo, hasta que después del tercer año que estuve aplicando a la lotería del Maratón de Berlín, pues me harté. Resulta que vi un anuncio dentro de la organización que después de haber asignado los resultados del año 2017, iban a abrir 100 lugares a través de un charity. Pues ahí estoy en la madrugada, tiempo de la mañana de Berlín, así que apliqué. Y no entré, la plataforma me sacaba, un amigo estábamos en línea comentando, así que el amigo sí pudo entrar, me inscribió y por 80 euros extras a los 220 euros que había que pagar en aquel entonces, creo recordar, pues 300 euros en total, ya tenía un lugar para el Maratón de Berlín. Fue impactante porque yo desde niño leo mucho acerca de la historia de la Segunda Guerra Mundial. El personaje de Hitler me vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que un tipo haya cambiado el escenario político, geopolítico mundial? En fin, entonces llegar a esta ciudad de Berlín fue para mí wow, ¿no? Un maratón difícil de correr en el sentido de que las personas, aunque salen también a apoyar, no se siente ese calor, no se siente esa energía como en los públicos de Norteamérica, de los maratones gringos. Es difícil de explicar, aunque estaban con bandas, no sé, se sentían sus aplausos secos. Era difícil. Hay muchísimos lugares muy emblemáticos. Yo recuerdo que, cuando doy vuelta, me infilo hacia la izquierda en una calle y veo la famosísima Puerta de Brandenburgo, no solamente un monumento histórico para los alemanes, sino para Europa en su totalidad. Y la ves, esa puerta que se ve pues en películas, en grabaciones documentales, tan grande, y la ves ahí tan pequeña y tú vas a pasar debajo de ese lugar. Es espectacular, la energía es desbordante, es darle gracias a la vida porque te llevó a mí en el 2018 a correr Berlín. En mi primer visita a Europa era como, no lo puedo creer que yo lo pude lograr, porque hace 3, 4 años lo veía distante. Entonces, al cruzar la Puerta de Brandenburgo, yo creí que adelantito venía la meta y no, todavía quedaba como 800 metros, 1 kilómetro, pero fue bueno. Es diferente, o fue diferente el maratón de la edición 2018 de Berlín, porque bueno, cosas como desde que me inscribí tenías que comprar la playera aparte, Adidas, y bueno, pues si no compras la playera en estos maratones, pues no te sientes parte de algo, ¿no? También al final esa misma playera, ya después cansado, agotado, con el sol, tenías que ir a buscar un truck, porque ahí te las daban al final, ¿no? Ya estaba ahí asignada tu playera, tu talla, y son como de las cosas que son complejas. Muchísima de la señalética dentro del maratón, los baños, el área de paquetería, y están en alemán, no los ponían en inglés, era confuso, obviamente entender las instrucciones en alemán. Son el tipo de cosas que me causaron ruido en el maratón de Berlín. Y bueno, pues ya llevaba 4, imagínate, ¿no? 4. Y yo sé que, bueno, pues no es tan fácil hacerte de las loterías. Así que estuve años atrás, incluso en el 2000, cuando se llegue el 2017, yo seguía aplicando año con año al maratón de Nueva York. El 5º año no salí. Y en el 6º, tómala, que me llega un cargo a finales del 2017 de que iba a correr el maratón de Nueva York, el más caro. Algo así como en aquel entonces alrededor de 5,000 pesos mexicanos, ¿no? Como $260 norteamericanos, más o menos. Y felicidad total, y también la preocupación, porque entonces en el 2018 se me juntó el maratón de Berlín y el maratón de Nueva York. Más allá de también la parte física, porque uno lo iba a correr el 28 de septiembre, es decir, Berlín, y otro lo iba a correr el 4 de noviembre en Nueva York. Entonces también la parte de dinero, pues no, como decimos, no cago dinero, entonces había que hacer algo, ¿no? Y también, bueno, pues dosificar el cuerpo, porque para mí correr tan pegado 2 maratones, pues es muy irresponsable, pero eran 2 majors. Así que
Seguí en mi viaje por países europeos como un mes. Regresé los principios precisamente de noviembre. Prácticamente solamente estuve una semana en mi ciudad natal, en Zapopan, Jalisco, México. Agarré mis cosas, mi pequeña maleta y vámonos a Nueva York. La experiencia pues ya única, ¿no? Lo que conlleva viajar a esta capital del mundo fue impresionante para mí. Llego y bueno, pues la ciudad reconocí en su totalidad a los corredores, la expo, inmensa, los patrocinadores y sus stands, mucho por aprender, mucho por conocer, mucho por comprar, mucho marketing. Central Park estaba brandeado con pendones del maratón, a donde quiera que fueras sentías esa atmósfera de próxima carrera, y ya cuando estás ahí, bueno, pues muy temprano te hacen ir al Manhattan Bajo, a que te desplacen en los ferries hacia Staten Island, que es una población que está enfrente de Manhattan. Tienes que cruzar pues el mar y todo eso, transportar a tantos humanos en tantos barcos asignados ya por horas desde meses antes. Es impresionante, es impresionante. Y ya llegando allá, revisiones exhaustivas, porque pues Nueva York es el epicentro de muchas cosas que le ha pasado a los Estados Unidos para mal. Y entonces llegando allá, bueno, pues te das cuenta que hay corredores de todo el mundo, una diversidad cultural enorme, una organización tremenda, asignado por olas, todo como reloj. Y luego recuerdo también que, bueno, pues estos norteamericanos no por nada hacen lo que hacen en el marketing deportivo. Cada ola que salíamos era despedida con una canción especial, con gritos, aplausos, fuego, truenos, relámpagos. Y el cruzar, ya cuando sales y el cruzar por el puente, que es de 2 pisos, eso es único. Y encontrarte también allá con una diversidad de mexicanos que viven, que viajan. Algo que me impactó mucho es que los mexicanos que me fui encontrando ya cuando te conectas a Brooklyn, después de pasar el puente, el mar, otra vez de vuelta a Nueva York, sentí el apoyo de los mexicanos como de agradecimiento por verte ahí, porque muchas personas no pueden volver a México y eres esa conexión, esa pequeña conexión con los suyos, con su familia, y es impactante. Y ya cuando me adentré a las calles de Nueva York, pues un montón de personas apoyando, niños, ancianos, mexicanos, latinos, es único. Y el cruzar por los 5 barrios que los conocemos hasta en las películas de Nueva York, Brooklyn, el Bronx, Queens, Manhattan, pues es algo singular, porque cada uno de estos barrios guarda cultura, personas, tipos de vida, y eso también es un choque no solamente deportivo, sino cultural. Y llegar al final, adentrarte al emblemático Central Park es grandioso, es grandioso. Y bueno, pues después de esta gran experiencia, de esta gran ciudad, de primer mundo, yo seguía, y bueno, pues ya nada más faltaba uno, Londres en ese caso. Y para el 2018, pues ya estaba ya muy cansado de aplicar a la lotería de Londres. Me bateaban tremendamente, hasta que comprendí y me enteré que en el Maratón de Londres al público latino, al público mexicano, no sé por qué, pero le asignan muy pocas plazas por países. Y las pocas muchas veces ya van a las agencias de viajes. Entonces se volvía complicadísimo un lugar, lo veía muy distante. Yo lo que hice alternamente, porque ya tenía este sueño, este deseo grande de completar los 6, fue que apliqué a muchos charities, estas instituciones que tienen lugares. Tú, como te decía, pides un lugar y bueno, te comprometes a reunir los fondos que te piden a través de terceros, o incluso tú los puedes meter. Apliqué como a 6, 7 charities y bueno, pues en el proceso antes del 2019 me fueron uno tras uno bateando, me decían que no había lugares, que si quería que me dejaran en las listas de espera de 2 años. No. Se veía muy distante. Hasta que una mañana recuerdo que despierto y veo un mailing que decía, somos una institución de ayuda de cáncer de niños en Reino Unido. Y bueno, pues una persona dejó su lugar asignado dentro del charity para la edición 2019. ¿No te gustaría ser a ti? Ni me lo pensé. Yo no pensé si tenía dinero, si iba a tener tiempo, si iba a poder. No. Yo dije que sí. En una semana concretamos todo.
me asignaron el lugar, el tipo de cómo tenía que inscribirme, cómo iba a pagar esos donativos, en fin. Yo ya estaba adentro, no me la podía creer. Iba a volver a Europa después de ese año, entonces pues ya viajé. Y por ahí sí me ha seguido en mis redes sociales, estúpidamente me caí en la expo haciendo una dinámica en un stand, me fracturé la clavícula en 2 partes, fue toda una película. Me iban pues a dejar de lado de correr ese gran maratón en 2019 en Londres. Al final de cuentas, el maratón me dio la anuencia y también los médicos en Londres para poder correr, porque finalmente caminé. Así que caminar el maratón de Londres, acabarlo en poco más de 6 horas, 30 minutos, fue una experiencia única, con mi vendaje, dándome cuenta de muchas cosas, llevándome la vida tranquilito, despacito, entendiéndola, volviéndome más receptivo de mi entorno, escuchando las muestras de cariño, de apoyo de todas esas personas que pues veían mi vendaje, mi playera con mi bandera mexicana, y era un reconocimiento total. Yo no paré de llorar, así que fue una experiencia única, y convertir a Londres en esa última ciudad donde me coroné con la famosísima Six Star Medal, la medalla de medallas, la medalla que puedes ver acá la tengo, que integra estas 6 ciudades y te reconoce como un Six Star Finisher, fue único. Bien, ya llegaste al final de este video. ¿Tú quieres saber cuál es el maratón mayor más épico que he corrido de estos 6? Pues bueno, ahí te va. Eso parte de mis emociones, mis experiencias, no tiene nada que ver con tiempo, récord, ruta. No. Que el paquete, el patrocinador, la playera, no. Esto lo vas a escuchar simple y sencillamente desde mi perspectiva emocional, vivencias, en la cual incluso estoy escribiendo mi primer libro integrando todas estas aventuras, y el cual tengo muchísimas cosas por contar más para ese maratón en esa ciudad. Así que mi maratón, que incluso me gustaría volver a repetir algún día de mi vida, o incluso simplemente ir a viajar a esa ciudad para sentarme, conocerla, volverla a recorrer, es sin duda... Te la estoy haciendo de emoción. El maratón de Nueva York. Sí, lo tengo que decir. Culturalmente Tokio tiene lo suyo, Londres tuvo lo suyo, y bueno, pues esta cuestión de que ahí me coroné Six Star Finisher, pues es único, ¿no? Berlín con su puerta de Brandenburgo, la historia que me envuelve en mi apasionamiento por la Segunda Guerra Mundial, Chicago por haber sido el primero, Boston por haberme golpeado tanto emocionalmente, pero sin lugar a dudas me quedo con Nueva York. Por la organización, por cómo nos trataron, porque cada momento lo hacían espectacular, porque cada persona que nos ayudaba dentro del crew, de staff, hacía que fuera espectacular, con una sonrisa, con un apoyo, con un vamos. En lo personal me encontré muchísimas muestras de cariños de mexicanos que me siguen en redes sociales, que tenían pancartas escritas con mi nombre. Eso fue wow. Ver a gente en los puntos de hidratación también, mexicanos, que cuando me detenía me reconocían. Las muestras de cariño de las personas que al pasar quieren brindarte tu energía al máximo, el impacto cultural en cada barrio. Y también debo decirlo, eso también me encantó, a la vez que me frustró, el nivel de seguridad que se mostraba en cada punto que íbamos antes de entrar al maratón, cómo te anuncian que van a disparar cohetes antes de la salida de los elites, por esta misma histeria colectiva que existe, las muestras de cariño que también recibí antes de salir en mi ola de partida, de personas de la tercera edad que incluso iban en andaderas, pero en la andadera llevaban Gatorade. Es único, es espectacular, es hermoso recordarlo, y lo contrasto con lo simple y lo sencillo que fue darle la vuelta a Central Park y después adentrarnos por el parque, que era algo como una carrera común de 5 kilómetros que podría hacer en cualquier ciudad del mundo, con personas paseando su perro a un lado de ti, con personas tiradas en el pasto leyendo un libro, con 2 enamorados en una banca, tú al pasar por esos caminos de Central Park. Es como de, ¿qué? Estoy en una de las ciudades donde toda la vida hemos visto que el mundo se acaba y vuelve a florecer a partir de Nueva York, y estoy aquí yo. Eso de verdad es como ambivalente, ¿no? Como esto grande que concebimos de Nueva York, y como corredor maratonista, ahí estás, en un parque, en un camino tan sencillo como eso. Así que esto sería para mí
uno de, si no es que el mejor mayor de los 6 que he corrido. ¿Tú cuántos has corrido? 1, 2, 3, 4, todos 6 ya, incluso los 7, incluyendo Sydney en este año 2025. Cuéntamelo acá abajo, me encantaría saber tus experiencias. ¿Cuál para ti es el mejor de los que llevas? ¿Estás trazándote también este objetivo de correr? Pues en este caso ya los 7, apúrate porque te queda poco. Compártemelo acá abajo, será un gusto leerte. Y recuerda suscribirte a este canal, dale like y compartir. Así que nos vemos en un próximo video contándote todas estas historias, anécdotas de maratones de los About World Marathon Majors. Cuídate mucho. Bye.